Buen día, ingeniero Ramón Tuala. Nosotros somos el grupo número 8, conformado por Mesías Zambrano y John Jairo, Navarrete Zambrano y Justin Fabricio, mi persona, Pardales Carenas Canino Noriel, Roldán Rezabala Michael Antonio y Zambrano Ceballo Carlas Patricia. El día de hoy vamos a presentar el tema de estructuras jerárquicas. En este video explicaremos qué son sus características principales y algunos tipos de árboles utilizados en estructuras de datos. Las jerárquicas son una forma de organizar información mediante niveles y relaciones entre elementos. Se consideran estructuras no lineales porque los datos no siguen una única secuencia, sino que se distribuyen en ramas formando una organización similar a la de un árbol. Estas permiten representar relaciones de dependencia entre diferentes elementos de manera ordenada. Dentro de estas estructuras encontramos conceptos importantes como el nodo raíz, que es el elemento principal del árbol, los padres, que son nodos que tienen descendientes, los hijos que dependen de otro nodo, las hojas, que son los nodos finales sin hijos, el nivel, que indica la posición de un nodo dentro de la estructura, y la altura, que representa la cantidad de niveles desde la raíz hasta la hoja más alejada. Comprender estos conceptos básicos es fundamental para estudiar estructuras como los árboles generales, los árboles binarios y árboles de búsqueda binaria que permiten organizar y gestionar datos de forma eficiente. Árboles generales son estructuras de datos jerárquicos no lineales, en el que cada nodo puede tener cualquier número de hijos, lo que significa que no tienen un límite en cuanto a la descendencia por nodo. El nodo principal se llama raíz y los nodos sin hijos se denominan hojas. Este tipo de árboles son muy flexibles y se pueden utilizar en la representación de jerarquías complejas como lo son los organigramas, sistemas de archivos y otras estructuras similares. Los árboles binarios son un tipo especial de árbol en el que cada nodo puede tener como máximo dos hijos. Estos posibles hijos se distinguen entre hijo derecho e hijo izquierdo. Debido a esta restricción, son más ordenados y eficientes. Este tipo de árbol se utilizan en lo que serían los algoritmos de búsqueda, lo que son las representaciones de expresiones matemáticas y los ordenamientos. En cuanto a las propiedades de estos, en el caso de los árboles generales, como no tienen un límite en el número de hijos por nodo, presentan una estructura desordenada. En cambio, los árboles binarios, como tienen esta restricción en cuanto a la descendencia por nodo, tienen una estructura más ordenada, lo cual permiten procesos más rápidos, facilitando lo que serían los cálculos y los recorridos, lo que los convierte en más eficientes. Diferencia entre árboles generales y árboles binarios. Como ya sabemos, los árboles son una estructura de datos que almacena y organiza elementos de una forma jerárquica. Ambos árboles comparten semejanzas como son los nodos, la raíz y las ramas, pero tienen su diferencia. En este caso, el número de hijos. Los árboles generales tienen un número n de hijos o no pueden tener hijos. En cambio, los árboles binarios tienen máximo dos hijos, que es izquierdo y derecho. Otra de las diferencias es que los árboles generales son más flexibles, permitiendo una estructura ramificada. Por ejemplo, tenemos los árboles genealógicos y las carpetas de archivos de computadoras. En cambio, los árboles generales binarios son más organizados, así que nos permiten tener una búsqueda más rápida, que lo veremos más adelante, y la organización de información. Y por última clave de diferencia es que es el recorrido. Por ejemplo, los árboles generales tienen un recorrido que es de preorden, raíz, hijo, posorden, hijo, raíz o por nivel. Porque estos recorridos son más complejos ya que los nodos tienen una, una cantidad de número de hijos variables, así. Y los árboles binarios ya son más fáciles ya que son más organizados. El recorrido que tienen es de preorden, que es raíz, izquierdo, derecho, posorden, que es izquierdo, derecho, raíz, y norden, que es izquierdo, raíz y derecho. Y por nivel. Aquí podemos ya ver un ejemplo ya en un lenguaje de programación, que en este caso es Java. Aquí los dos hacen lo mismo, tienen sus diferencias, y aquí ya cada uno implementa otra cosa. Aquí el Árboles Generales implementa una librería que sería la ArrayList, ya que necesita que sus hijos sean guardados en una lista. En cambio, los árboles binarios solo necesitan de un nodo raíz, de un nodo izquierdo, derecho. Yo les voy a explicar de los árboles de búsqueda binaria. Primero, ¿qué es un árbol de búsqueda binaria? Esta es una estructura de datos jerárquica que está formada por nodos. Esta
se llama binaria porque cada nodo padre solo va a tener como máximo dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho, en el cual el hijo izquierdo siempre va a ser el menor y el hijo derecho el mayor. Ahora les voy a explicar lo que son las reglas de ordenamiento, que son simplemente dos. La primera es que cada subárbol izquierdo tiene que ser menor, como lo dije anteriormente. Y la segunda es que el derecho, por ende, tiene que ser mayor. Ahora, tenemos una serie de propiedades en estos árboles de búsqueda binaria, que la primera propiedad es la búsqueda eficiente. ¿Por qué una búsqueda eficiente? Porque si yo sé que el valor que voy a buscar es menor al padre, yo sé que directamente voy hacia el lado izquierdo y ya no recorro el lado derecho. Asimismo, si sé que es mayor, sé que voy a ir hacia el lado derecho y me ahorro tiempo en hacer la búsqueda. También tenemos lo que es la inserción ordenada. Precisamente para no estropear el punto anterior, la inserción ordenada trata de que al momento de insertar un nodo, este se ponga en el lugar correcto. Y comparando con cada nodo, si es menor o de mayor valor para insertarlo ya sea a la izquierda o a la derecha. Tenemos el recorrido en orden de estos árboles que se le denomina in orden. Este recorrido lo que hace es ir al nodo menor, que sería el nodo que está al extremo más izquierdo del árbol, y recorrer todos los nodos hacia el lado derecho, en el orden exacto de el nodo izquierdo, padre, y nodo derecho, y así sucesivamente hasta recorrer todo el árbol. Eh, Tenemos la altura del árbol. La altura del árbol es básicamente desde el nodo raíz, cuántos nodos hacia la parte inferior hay. En este caso, como vemos, el nodo raíz es el 50 y el nodo que está más hacia la parte inferior es el 35. Por lo cual la altura del árbol es 3. ¿Por qué 3 y no 4? Porque el nodo raíz empieza en 0, por lo cual la altura debe ser 3. Y por último tenemos los nodos raíces y los nodos hojas. El nodo raíz pues es el nodo en el que empieza todo el árbol. Los nodos hojas son simplemente los nodos que no contienen ningún hijo. Y los nodos padres son los nodos que tienen un hijo. Operaciones básicas de los árboles de búsqueda binaria son las siguientes. La inserción, que cuenta con una complejidad temporal promedio de O log n, ya que necesita buscar una posición adecuada donde insertarse. Esta consiste en insertar un elemento manteniendo la propiedad del árbol de búsqueda binaria. Es decir, que todos los elementos mayores al nodo se van a ubicar en el lado derecho y los menores en el lado izquierdo. Tenemos también la operación de búsqueda, que cuenta con una complejidad temporal promedio de O log n, ya que el árbol debe estar balanceado y aproximadamente se descartan la mitad de los nodos en cada paso. Por último, tenemos la operación más compleja, que es la eliminación, ya que cuenta con 3 casos diferentes. Esta tiene una complejidad temporal promedio de O log n, ya que necesita encontrar el valor a eliminar, en algunos casos su predecesor o su sucesor, aunque en ambas operaciones pues recorre una altura del árbol. En cada uno de los casos sucede lo siguiente. El caso número 1 es cuando el nodo a eliminar es una hoja, es decir, no tiene hijos. En este caso se elimina directamente. En el caso número 2 es cuando el nodo a eliminar tiene un hijo. En esto lo que sucede es que el hijo va a reemplazar al nodo a eliminar. Y por último, el caso número 3, que es cuando el nodo tiene 2 hijos. En este caso puede ser reemplazado ya sea por el predecesor in orden, que vendría a ser el máximo del subárbol izquierdo, o por el sucesor in orden, que vendría a ser el mínimo del subárbol derecho, que es el caso del ejemplo que estamos viendo. Por último, vamos a ver sus implementaciones en Java. La inserción primero verifica si la estructura está vacía. En caso de que no lo esté, pues va a comparar. Si el dato es menor, va a dirigirse hacia la izquierda. Si es mayor, va a dirigirse hacia la derecha. Y va a repetir este proceso hasta encontrar una posición nula donde el nodo va a insertarse. Luego tenemos la búsqueda, que asimismo verifica si la estructura está vacía. En caso de que no esté vacía, va a verificar, o más bien a comparar, el valor a encontrar con el valor de la raíz. Si es igual, pues se va a encontrar el elemento. Si no es igual, va a comparar. Si es menor, se dirige a la izquierda. Si es mayor, se dirige a la derecha. Repite este proceso hasta encontrar el elemento o una posición nula. Por último, tenemos la eliminación, que vendría a utilizar un método auxiliar llamado mínimo, el cual empieza desde la raíz del subárbol izquierdo. Va a ir avanzando hasta que exista un hijo izquierdo. Cuando ya llegue a un nodo que no tenga un hijo izquierdo, pues va a devolver este valor, porque significa que es el menor elemento de todos. Luego sigue con el método de eliminación, que aquí compara el valor con el valor de la raíz. Si es menor, pues se dirige a la izquierda. Si es mayor, se dirige a la derecha. Repite este proceso hasta encontrar el nodo eliminar o una posición nula.
Luego vamos a ver cada uno de los casos. Si es el caso número 1, que el nodo no tiene hijos, pues se elimina directamente. Si es el caso número 2, que tiene un hijo, el hijo va a reemplazar al padre. Y si es el caso número 3, que cuenta con 2 hijos, pues se va a encontrar al sucesor in orden. Se va a copiar este valor y se va a copiar justamente en el nodo a eliminar. Ya después eliminamos al sucesor. Y como última ya circunstancia, pues lo que vamos a hacer es devolver este valor o ya el subárbol actualizado. Eso sería todo. Muchas gracias.